Se verá ahora el tema de levantamientos planialtimétricos. El objetivo de este tema fundamental es conocer la forma del terreno. Para ello vamos a hacer el trazado de planos con curvas de nivel y construir modelos digitales del terreno que luego podemos aplicar a otros métodos de diseño, tales como AutoCAD, Revit, etc. El primer punto que tenemos que ver es la medición estadimétrica de distancias. Esto es cómo podemos, utilizando el nivel de anteojo, medir distancias con una precisión más o menos un decímetro. Por eso vamos a ver el caso de visual horizontal, que una vez instalado el nivel y apuntando hacia la mira, lo que vamos a tener es la cruz compuesta por el hilo vertical y el hilo horizontal, con el cual hacemos las lecturas sobre la mira, y vamos a ver que existen dos hilos más llamados hilos estadimétricos. La función de estos hilos estadimétricos es determinar la distancia, como vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a ver es que entre estos dos hilos estadimétricos queda comprendido un cierto sector de la mira. A medida que alejemos la mira, por ejemplo si la ponemos cerca de donde está este operario, la distancia esta, en lugar de ser estos más o menos 20 y algo de centímetros, será más o menos 1,50 m, que será la altura del operador o la altura de la columna, etc. Quiere decir que entre la lectura de la diferencia entre estos dos hilos y la distancia que se encuentra la mira, hay una proporción. Si nosotros vemos un esquema del anteojo de un nivel elemental, vamos a ver todos estos parámetros que están en juego. En primer lugar, digamos que la distancia que nos interesa conocer es la distancia entre el punto donde está estacionado el nivel y el lugar donde se encuentra estacionada la mira. Esta distancia, que llamamos D, es la que nos interesa. Analizando las partes del anteojo, acá tendremos el objetivo, el retículo donde están grabados los hilos estadimétricos, y por acá tendremos el ocular. El foco del objetivo en este caso, tratándose de un anteojo elemental, se encuentra fuera del aparato, por lo tanto aparecen una serie de factores tales como la distancia focal del anteojo, otra distancia C que separa el anteojo desde el eje del nivel, que conforman una distancia C que por ahora no conocemos. Y esta distancia D entre el foco del anteojo y la mira conforma un triángulo que nosotros vemos acá, entre el punto A y el punto B, que tienen sus proyecciones en el retículo en los puntos B y A respectivamente. Quiere decir que acá tenemos este triángulo en el interior del aparato y este triángulo en el exterior del aparato, que son absolutamente proporcionales. Por lo tanto, de alguna forma nosotros podemos llegar a determinar la distancia. Si consideramos esta distancia D y acá la distancia focal F, podemos establecer una relación que D es a F como I, que es esta distancia que se denomina corte de mira que nosotros hemos leído, es a I pequeña, que es la distancia a la cual se han grabado los hilos estadimétricos en el retículo. En consecuencia, la distancia D, una de las que nos interesa conocer, sería igual, por solo despejar los miembros, a la distancia focal F dividida I por I. Esta distancia focal y la distancia entre los hilos estadimétricos no la conocemos. Lo que sí sabemos que van a constituir una determinada constante
K de fabricación del aparato, la cual ya vamos a ver cómo la determinamos. Finalmente, la distancia D grande que nos interesa, que es esta, estará dada por dos distancias: la distancia D pequeña y la distancia C. La distancia D pequeña hemos visto que era la constante de fabricación del aparato multiplicada por el corte de mira. Si la constante C es 0, por construcción de los aparatos modernos, el factor de corrección C, que se llama constante de adición, será igual a 0, por lo tanto la distancia será igual a la constante de fabricación multiplicada por el corte de mira. Finalmente, la distancia, dado que el factor K se lo hace igual a 100, será igual a 100 veces el corte de mira. Así de sencillo. Luego tenemos que hacer algunas definiciones. ¿Qué es una curva de nivel? Es una línea cerrada que une puntos de igual altura. Es la intersección de un plano horizontal con la superficie del terreno. Y la equidistancia, es el otro concepto básico, es la distancia vertical constante que separa dos curvas de nivel consecutivas. Esto es, si tenemos por ejemplo acá esta montaña y el plano con curvas de nivel, las curvas de nivel las vamos a ir trazando mediante intersecciones de planos horizontales separados a una igual distancia uno del otro. ¿Esto para qué? Para que tenga sentido y podamos leer el plano. Y esa distancia que separan estos dos planos, o bien la distancia que separa las alturas de dos curvas de nivel consecutiva, se llama equidistancia. Un dato fundamental de los planos que contienen curvas de nivel. Como un ejemplo de planos con curva de nivel, vemos acá una carta topográfica donde además de las curvas de nivel se representan elementos tales como un río, en este caso es el río Segundo, caminos, viviendas. Aquí tenemos una zona de alta montaña con curvas de nivel cada 25 metros. Esta es precisamente la quebrada de los Condoritos. Y acá vemos las curvas delgadas están cada 25 metros y estas curvas más gruesas están cada 100 metros. Tenemos también acotados algunas curvas de nivel para que sepamos las alturas. Pero los métodos de trabajo que se van a utilizar son varios y dependen de con qué instrumentos se han realizado. Entre los métodos tenemos el método clásico, que es el método taquimétrico con teodolito, que no es motivo de este curso, sí lo veremos en la materia electiva. Y los métodos expeditivos con nivel de anteojo, fundamentalmente vamos a trabajar con dos métodos. Un método del reticulado y un método de la taquimetría sencilla que pasamos a ver inmediatamente. El método del reticulado consiste en trazar sobre el terreno una retícula que puede ser a intervalos regulares, pero más allá de que estos sean unos cuadrados perfectos, lo que nosotros pretendemos es que sea fácil de representar en un plano la planimetría de este cuadriculado, que podría tener inclusive un lado diagonal y demás, o variarse, pero ustedes lo que tienen que pensar es que estos puntos ustedes saben exactamente dónde están en el terreno y resultan de una fácil representación gráfica. Para ello, lo que se va a hacer es marcarlos. En el terreno se va a trazar una cuadrícula. En este caso se trazará a partir de un lado recto, se trazarán ángulos rectos y a intervalos regulares, que en nuestros prácticos tomamos 10 por 10 metros, colocaremos una señal mediante una ficha y tomaremos todas las alturas de todos los puntos, tal como lo hicimos en nuestros prácticos de nivelación de áreas. En definitiva, se toma en uno de los vértices, se marca uno de los lados, se levanta una perpendicular, se extiende la cinta y se van marcando puntos en el terreno a intervalos regulares.
El tipo de terrenos a los que se puede aplicar este método es terrenos donde no existen quiebres marcados, las formas son suaves, entonces no tendríamos por qué estar eligiendo un punto en particular, sino que lo podemos hacer los puntos distribuidos en una forma homogénea a lo largo de todo el terreno. Para sacar las alturas de cada uno de los puntos, tomaremos un plano de referencia, partiremos de un punto conocido y aplicaremos exactamente lo que ya vimos de nivelación, tomando las alturas, las miras. Primeramente acá sobre el punto fijo podremos obtener el horizonte instrumental. Conocido el horizonte instrumental y toma de esta lectura, podemos saber cuál es la altura a partir del plano de referencia del punto que nosotros hemos tomado. Un aspecto del trabajo en ejecución y el registro de los datos de campo, donde consignaremos en qué estación estamos. Puede ser necesario cambiarla luego de la estación, los puntos que se han tomado, las lecturas que serán atrás sobre el punto fijo, intermedias sobre todos los otros puntos menos el de adelante, y adelante el punto que tomaremos para cambiar de lugar la estación. Como tenemos la altura del primer punto, podemos conocer el horizonte instrumental utilizado a lo largo de toda la estación, en este caso N1. El aspecto de un registro terminado del trabajo de campo será este. La recomendación que hacemos desde la cátedra es que no se retiren del campo sin hacer el cálculo de las alturas. Es un pequeño cálculo que ustedes ya saben hacer y que es muy importante para levantar el aparato e irnos del campo viendo que los datos, las alturas que estamos obteniendo es consistente con lo que estamos viendo en el campo. Cuando representemos gráficamente nuestra cuadrícula, vamos a obtener un plano de puntos acotados tales como este, y a partir de estos puntos acotados vamos a hacer el trazado de las curvas de nivel, trazado que podemos hacer tanto a máquina como utilizando software que verán más adelante. También lo que pueden obtener es un modelo digital del terreno. Acá ponemos el nombre en inglés, que es como se aparece en casi todos los libros de topografía, que son las iniciales de modelo digital del terreno, en este caso modelo digital de elevaciones, por las siglas en inglés. Si el terreno, en lugar de ser tan uniforme, tuviera algunos accidentes, digamos, marcados como este quiebre que se ve aquí, y algunas particularidades como esta línea, este sendero que a su vez es un escurrimiento de agua, es lo mismo que este otro, tendríamos que utilizar los puntos no distribuidos en forma uniforme, sino que nosotros elegiríamos la posición donde vamos a levantar, con un criterio que también, para aclararlo, hay otro video que ustedes deberán ver. Y el método a utilizar es este que está en el título, que es taquimetría sencilla. El procedimiento de taquimetría sencilla en el campo es el siguiente. En primer lugar, como en todo trabajo topográfico, vamos a reconocer el terreno. Luego vamos a trazar un croquis de la superficie a levantar, indicando las líneas fundamentales. ¿Qué son estas líneas fundamentales? Son los quiebres que puede tener el terreno. Los vamos a reflejar en nuestro croquis en planta. Y luego vamos a dibujar también unas líneas de forma. Estas líneas de forma son las curvas de nivel que nosotros podemos imaginar que tendríamos en el terreno. Simplemente no vamos a hacer ningún trabajo topográfico, sino que vamos a dibujar como nosotros pensamos que deben ser. Va a ser de una tremenda ayuda a la hora de procesar nuestros datos. Luego estableceremos las estaciones necesarias para el levantamiento y levantaremos los puntos elegidos. Antes de seguir,
en el croquis de la superficie, estos croquis deben ser lo más completos posible, donde nosotros anotaremos, dibujaremos todos los elementos que puedan tener algún interés para nosotros en el trabajo que debamos hacer. Bueno, este es el terreno en el que vamos a hacer el reconocimiento. Veremos que hay una serie de árboles, que hay una serie de quiebres, que hay una construcción, y eso vamos a ir dibujando en nuestro croquis. Aquí tenemos las líneas que nosotros vemos acá, esta curva que se produce, que hay como un quiebre en este sentido. Acá en celeste hemos dibujado las líneas de escurrimiento y acá las líneas dorsales que ustedes pueden consultar en la bibliografía qué significan cada una. Estas son las líneas por donde corre el agua y estas son las líneas divisorias de agua. Si nos refiriéramos a un techo, diríamos que estas son las limaollas y estas serían las limatesas. Para que ustedes tengan una idea un poquito más cabal de lo que quiero decirles. Bueno, acá hemos dibujado el croquis, ¿no es cierto? El edificio, las líneas dorsales en rojo, las líneas de escurrimiento en azul y un árbol que no aparece en esta fotografía de mayores dimensiones que estaba acá, y nosotros acá podemos completar con todos estos árboles y demás, o todos los otros datos que nos sean necesarios. Las líneas de forma nosotros imaginamos que las curvas de nivel tendrían esta forma si nosotros lo tuviéramos que representar. Bueno, dibujamos así, las imaginamos así en el terreno y las dibujamos en nuestro croquis de esta forma. Finalmente haremos el croquis del levantamiento, porque en este caso nosotros vamos a tener que tomar alguna dirección para ubicar los puntos. Vamos a ubicar la estación, vamos a decir, bueno, la dirección 00 la vamos a apuntar a algún sitio y vamos a levantar este punto, o sea, vamos a saber en todos los casos la distancia y la altura del punto de cada uno de los puntos que vayamos determinando. Por ejemplo, si tomamos un punto como este, tenemos que medir este ángulo con el nivel y esta distancia con corte de mira, y la altura la determinaremos como ya sabemos hacerlo. Aclarando un poco este concepto, sería así: todos estos parámetros nosotros necesitamos saber. Para empezar, un plano de comparación: la altura de la estación, la altura del instrumento. La altura del instrumento es la altura desde el piso hasta el anteojo. Luego vamos a tener acá, vamos a dar definido el plano visual, que va a ser la altura de la estación más la altura del instrumento, nos definirán el plano visual, y aquí el punto a levantar. Por lo tanto, con esto obtendremos la altura del punto, y midiendo esta dimétricamente mediremos la distancia. Y para ubicar este punto en la planta del terreno, nosotros previamente tendríamos que haber tomado una dirección 0 a un esquinero, por ejemplo, que tomamos como referencia, y medir un ángulo horizontal con el círculo horizontal del nivel. El círculo horizontal del nivel es el que se encuentra aquí abajo del mismo. El elemento de lectura es este, donde hay una marca, hay una escala. Podemos observar que está graduado de grado en grado. El grado es una unidad demasiado grande, por lo tanto, ayudándonos del sistema que tiene una marca delgada, podemos ver que acá estaríamos en una posición entre esta marca, que serían los 44 grados, y esta otra marca que está aquí, que son los 45 grados. Entonces podríamos decir esto es 44, si me permiten ustedes, 44,8 grados. Y ese 0,8 lo vamos a estimar acá, pero lo vamos a anotar y lo vamos a usar en nuestros croquis,
y en nuestras representaciones. Acá tenemos otro modelo de nivel. En todos los casos, nosotros para leer las escalas horizontales tenemos que tener muy en cuenta hacia qué lado crece la escala. Fíjense que acá tenemos 220 grados y acá 230. Por lo tanto, este es 225 y acá podríamos decir 225,6. Y anotamos ese valor. La planilla para el levantamiento, y tenemos estación, punto, vamos a leer el ángulo horizontal, vamos a hacer las lecturas de los hilos estadimétricos superior e inferior que nos van a permitir calcular la distancia. Este valor que tenemos acá va a ser la diferencia del hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por 100. Eso nos va a dar la distancia en metros. Si estas lecturas están expresadas en metros, esto nos saldrá expresado también en metros. Las lecturas en la mira, el primer punto que hemos tomado como referencia, hemos fijado una altura arbitraria 10, lo que nos permite calcular el horizonte instrumental. En observaciones ponemos alguna referencia sobre los puntos que estamos levantando, que sea un esquinero, que sea un árbol, lo que ustedes necesiten. Luego que hemos realizado y calculado la planilla esa también en el campo, en nuestro croquis vamos a poner las alturas, exactamente las alturas, no otra cosa sino las alturas. Entonces nosotros acá ya tenemos una idea de la consistencia que tengan nuestras determinaciones con lo que estamos observando. Por ejemplo, es lógico ver que si este punto elevado era 10 metros, el punto de más abajo es 8,70 y luego vuelve a subir a 9,20. Eso nos va a ayudar a confirmar que estamos trabajando bien.